quieran. En el foro es como para que trabajemos un poco y los podamos ayudar. Por ejemplo, hay un par de grupos que ya empezaron a elegir, entonces, pero en general se elige un tema y dice, bueno, me gustó más este tema, nos gustaría hablar de este tema, entonces ahí nosotros lo vamos orientando con los fallos también que ustedes no tienen, si bien hemos visto algunos fallos durante el curso que podrían ser abordados, pero también, por ejemplo, algo que no han elegido hasta ahora es principios constitucionales de la tributación o límites al poder de imposición, que hay para cada límite o para cada principio se pueden elegir varios fallos que son interesantes. Yo les mandé incluso a los que me pasaron alguna clase de grupos anteriores, porque también tenemos libertad como para elegir los medios de la exposición, ¿no? Y ahí es donde va a venir bien la interrelación con los docentes para que los podamos ayudar tanto a elegir el fallo como a cómo desarrollar la clase. Bien, bien, profe, perfecto, gracias. ¿Tienen elegido el tema ya o no? No, todavía no, ahora lo vamos a ver. Bueno, Entonces, abordar el tema que queremos y si es que el tema tiene ya un fallo preestablecido o podemos buscar otros fallos también, pero claro, siempre rondando sobre el tema, digamos. claro, por ejemplo, los que yo les pasé a los otros grupos, principios constitucionales de la tributación. Hemos mencionado en clase el principio de legalidad, el principio de no confiscatoriedad, la no retroactividad. Para cada uno de esos podemos elegir un fallo. Ahí vemos el menú de fallos disponibles. En general usamos fallos que son paradigmáticos o leading case. Por ejemplo, en no confiscatoriedad, que es un tema complejo, normalmente usamos el fallo señero Scandi, que además tiene la particularidad de ser de una firma bastante cercana a nosotros, porque es una firma de acá de Catamarca, es cercana, y además se sigue replicando el criterio de no confiscatoriedad aún hoy, o sea, la Corte actualmente está replicando ese fallo leading case en otros fallos que son actuales para establecer la inconstitucionalidad por confiscatoriedad del ajuste por inflación. Después, respecto al principio de legalidad, hay otros fallos y en cada una de las unidades tenemos fallos que son trascendentes de la Corte y que sería bueno que se expliquen los fallos o se explique el tema a través de cada fallo. Profe, Bien, bien, perfecto. Sí, buenas noches, profe. Le quería consultar porque nosotros somos del grupo que puso lo del amparo, pero bueno, el amparo fue sí. como una clase aparte que había dado el abogado. ¿Está bien igual si se puede? Sí, perfecto. Es muy buen tema, muy buen tema. Lo que pasa es que es amplísimo. Ahí yo les contesté, ¿no? Y les puse, fíjense bien, o sea, lo tenemos que achicar, porque si vamos al amparo en general, ahí tienen que ver, tenemos amparo individual, amparo colectivo, y dentro del amparo es el género, pero después tenemos las especies, el habeas data y el habeas corpus, que es básicamente lo que explicó el profe Marcos. Claro. Y para cada una de esas situaciones podemos abordar un caso. Por eso yo les decía, vayan ustedes afinando ahí en el grupo a qué quieren ir. Incluso creo que les tiré un par de posibilidades de fallos para ver. Por ejemplo, en amparo colectivo, el amparo colectivo es un tema interesantísimo porque es una figura que no se desarrolló todavía del todo, porque se introduce a partir de la Constitución del 94, pero aún
permanece sin legislar, o sea, no hay una legislación que reglamente su funcionamiento. Entonces lo empezó a utilizar la Corte de manera pretoriana, decimos nosotros, o sea que la Corte admitió la utilización, pero al no tener reglamento, la misma Corte tuvo que ir estableciendo cuáles son los parámetros. El caso testigo para eso, aparte es un caso muy particular, porque además prevé distintos supuestos que son interesantes de analizar, ¿no? Sobre ese tema es interesantísimo si les gusta, digamos, el amparo colectivo. El amparo individual ya está un poco más desarrollado, es más clásico, pero también a mí en general me gusta vincular los temas estos con los temas tributarios. Por ejemplo, les comentaba yo con el tema del impuesto a las grandes fortunas o el aporte solidario a las grandes fortunas, se han planteado varios amparos que han tenido distintas resoluciones. Y también está bueno ver si el amparo es una medida efectiva para proteger estos derechos patrimoniales o por ahí se pueden utilizar otras herramientas como la acción declarativa de certeza. Es cuestión que lo charlen ustedes y lo vamos trabajando en el foro y así los vamos guiando. Bueno, profe, buenísimo. Después, en Muchas la gracias. clase pueden usar cualquier tipo de metodología, o sea, pueden exponer con PowerPoint, pueden hacer un video, pueden hacer un rol actuado, lo que a ustedes se les ocurra. Lo que sí, el único requisito es que todos los integrantes participen y expongan todos los integrantes, ¿no? O sea, que todos tengan una parte o un rol dentro de la exposición, ya sea que se trate de una actuación o ya sea que se trate de una exposición a través del método que ustedes elijan. ¿Querés que empecemos, Luis? Sí, yo digo que empecemos. Hoy la clase la va a dar el profe Federico Canedi, que está ahí con todos los libros atrás. Y es un tema, eso veníamos charlando un poquito antes que entren ustedes, que es un tema complejo porque es abstracto, es difícil, pero es muy importante realmente dentro de lo que es el derecho administrativo, manejar este tema de acto administrativo. Deben haber visto ya con la profe Torres la función administrativa, que es todas las competencias que tiene que ejercer la administración y una de las formas de llevar adelante esa función administrativa y una de las formas más importantes es a través del acto administrativo. Así que, bueno, eso les va a explicar el profe. Bueno, utilizamos la misma modalidad de siempre. El profe expone, ustedes si quieren levantan la mano, si quieren interrumpen, si quieren hacer preguntas las hacen ya sea por el chat o interrumpiendo. Y bueno, después cuando terminemos, abrimos nuevamente las preguntas. Así que bueno, adelante, Fede. Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Mi nombre es Federico Canedi. Colaboro con el doctor Sala y la doctora Torres en el dictado del cursado. Y en este caso me toca el desarrollo de un tema que, si bien puede resultar prima facie un poco difícil en su entendimiento y más teniendo en cuenta el horario en el que nos toca disertar y a través de este medio, donde nos quita también mucho de la espontaneidad para poder avanzar sobre el desarrollo de una clase y hacerla mucho más dinámica, me refiero concretamente al acto administrativo. Al igual, y reiterando lo que dijo el profesor Sala, les voy a pedir que ante cualquier duda o cualquier cuestión que pueda no ser claro en la exposición o les genere algún tema a desarrollar, me interrumpan. Cuentan con los medios y seguramente manejan mejor que yo
este programa para que nos saquemos las dudas y por lo menos sirva este tiempo que estamos invirtiendo en clase para esclarecer cualquier duda. El tema que nos convoca es el acto administrativo. Antes de comenzar con el desarrollo específico del tema en cuestión, siempre me gusta abordar esta temática como otras que hacen al derecho público haciendo una aclaración. Nosotros tenemos un sistema de competencias propias de la provincia y otras que han sido delegadas en el Estado federal. No es el momento de desarrollarlo en extenso y seguramente ustedes lo estudiaron perfectamente en la primera parte de esta materia, pero voy a aclarar que para el desarrollo puntualmente del acto administrativo voy a seguir el régimen nacional, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, por una cuestión dinámica y porque explica claramente su contenido lo que es materia de desarrollo en esta oportunidad. Entrando ya al análisis de la cuestión, podemos decir que no toda actividad de la administración importa, ¿no? Existen actividades de la administración que no generan efecto jurídico y por ende son indiferentes para todos los particulares y en general para todo el ordenamiento jurídico. Frente a esta actividad que no genera efecto jurídico y que es la que no vamos a estudiar, existen otras que sí lo generan. Son aquellas que tienen como efecto la posibilidad de modificar, adquirir, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Dentro de este concepto de actividad administrativa nos encontramos con los hechos administrativos y con los actos administrativos. En términos generales, si bien ambos tienen la facultad o el efecto de poder modificar situaciones jurídicas de los particulares, podemos decir que la nota diferencial de ambas categorías o subespecies está dada por el proceso de la voluntad que se exterioriza en los actos administrativos y que en principio no existe, o mejor dicho, no existe en los hechos administrativos. Dentro de estos hechos administrativos, y sin que porte en el desarrollo de la clase, pero sí con una inquietud académica, podemos decir que hay hechos administrativos que son subjetivos, cuando la conducta física está en cabeza de un funcionario, y otros que tienen que ver, son objetivos, donde no hay un accionar humano, pero sí se produce alguna situación fáctica, física, que produce una modificación en la situación jurídica de un particular, o bueno, incluso de la misma administración, ¿no? Hecho esta pequeña salvedad respecto, o mejor dicho, aclarando un poco lo que es hecho y acto administrativo, voy a abordar de pleno el acto administrativo. Siempre que analice este punto, o mejor dicho, siempre que abordo esta materia, intento ejemplificar o exteriorizar cómo ve un acto administrativo. Y lo primero que podría decir que hay un acto administrativo en ese famoso esquema que hemos visto varias veces, incluso en los decretos de necesidad de urgencia y en muchos otros decretos, que es visto, considerando y resuelve. Si bien es cierto, es poco académico dar una aproximación como la que estoy dando, si ustedes tienen que imaginar por 2 minutos qué es un acto administrativo, podrían ver en cualquier papel que tenga esta estructura básica, digamos, un acto administrativo, ya sea un acto administrativo de alcance general normativo, como es el caso del decreto, o un acto administrativo de alcance particular, como puede ser la concesión de un beneficio previsional o cualquier otro. Federico, ahí Gabriela está levantando la mano, a ver si tiene alguna pregunta. A ver, Gabriela. 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 No, profe, ¿No? buenas noches. Disculpe, no, pasa que justo me estaba ingresando una Bueno. llamada y Dale, listo, seguimos nomás entonces. Bueno, está bien. Ya me había puesto nervioso, digo, capaz que estoy diciendo alguna macana y ya tengo que empezar a explicar antes de avanzar. Pero bueno, podemos empezar con una definición que es una definición básicamente acordada y que tiene cierto consenso doctrinario, que un acto administrativo es una declaración de voluntad emitida por un ente o por un órgano estatal o un ente público no estatal, ya vamos a explicar de qué se trata, en ejercicio de función administrativa bajo un régimen jurídico exorbitante y que produce efectos jurídicos directos e individuales respecto a terceros.
Esta es la definición que pareciera ser la más completa y que aborda todas aquellas situaciones donde, donde se exterioriza, o mejor dicho, donde podemos ver si estamos o no frente a un acto administrativo. Cuando terminemos de analizar esta definición y cada vez que tengamos dudas si estamos frente a un acto administrativo, yo siempre digo lo mismo, hay que someterlo al test de la definición porque nos va a dar posiblemente la versión más aproximada, o mejor dicho, nos va a dar los elementos más satisfactorios para saber si estamos o no frente a un acto administrativo. En primer lugar, decimos que es una declaración como exteriorización de una idea. O sea, siempre que pensemos en un acto administrativo, tenemos que pensar algo que sale hacia afuera del funcionario, de la persona, del ente que emite el acto, y que se exterioriza. Y no solamente importan una declaración de una manifestación de voluntad del fuero interno, sino también, en muchos casos, puede ser como una constatación de un hecho, como hay actas que realizan los funcionarios sobre una situación fáctica en un momento determinado, o a veces en un formato de una exteriorización de un juicio de valor o a veces una opinión. Todas estas exteriorizaciones de la voluntad son comprensivas de la definición de acto administrativo. Es decir, que siempre que estemos frente a un acto administrativo, por definición, más allá del concepto estricto de voluntad, tiene que haber una exteriorización de una idea. Esto ha llevado muchas veces a discutir si realmente es necesaria la voluntad y qué pasa con los vicios que afectan a la voluntad. Porque ahí la doctrina se plantea en algunos supuestos, como el caso de las actividades que son estrictamente arregladas, que son aquellas donde el ámbito de libertad que tiene el funcionario para resolver una cosa es muy acotado. Pensemos por unos minutos en los supuestos en el que para acogerse a un determinado beneficio uno tiene que cumplir determinados requisitos. El funcionario que emite un acto en este tipo de actividades, vamos por ejemplo a acordarle un beneficio previsional, constatado los requisitos que exige la normativa, tiene que emitir el acto y poco importa si en ese proceso de exteriorización de la idea ha tenido una firme convicción interna o ha hecho un proceso interno que le ha generado o no una convicción. En esos casos, aún se plantea en doctrina que aún cuando estuviera viciada su voluntad, si existieran todos estos elementos reglados presentes al momento de emitir el acto, estaríamos frente a un acto válido. Hemos dicho que es una exteriorización de una idea, es una declaración de voluntad de un órgano estatal por definición, es decir, que siempre que hablamos del acto administrativo tiene que ser una persona jurídica pública, pero acá la definición nos agrega un ente público no estatal. ¿Qué son los entes públicos no estatales? Son, por ejemplo, los colegios profesionales que tienen facultades administrativas, funciones administrativas, pero que no forman parte de la plana, o mejor dicho, de la estructura del Estado. Colegio de abogados, el Consejo de Ciencias Económicas, los colegios profesionales en general. Pero estos, para poder emitir un acto que revista la condición de acto administrativo, tienen que ser dictados en ejercicio de una función administrativa. Tengo entendido, por lo menos así me lo anticipara el doctor Sala y así está en el programa, que ya vieron función administrativa, así que no me voy a detener en ese tema. Por otra parte, otro requisito que exige la definición que estamos analizando es que estemos frente a un régimen jurídico exorbitante. ¿Exorbitante de qué? La idea de exorbitancia es que está fuera de la órbita y tiene que estar fuera de la órbita del derecho privado. El derecho administrativo siempre tiene un régimen que está por encima del derecho privado porque tiene en realidad un claro sentido finalista de orden público, de bien público, que hace que estemos obligados los administrados, los particulares, a en determinados elementos frente a determinados personas jurídicas públicas o frente al Estado, a resignar parte de ese derecho privado en pos de un beneficio o un derecho superior, como puede ser el bien común. Y a su vez, que también produzca efectos jurídicos individuales respecto de terceros. Esto requiere que esta manifestación de voluntad que se caracteriza por un régimen que exorbita el derecho privado
tenga una trascendencia del Estado, para considerarse fuera del ámbito del Estado, sobre un particular u otro ente, pero es hacia afuera, digamos. Y esto es lo que caracteriza el acto administrativo. Cuando digo hacia afuera, no necesariamente me refiero hacia afuera del Estado, porque podría pasar el supuesto de que se establezca alguna sanción a un personal del Estado, y en ese caso estaría frente a un acto administrativo propiamente dicho, pero a un personal del Estado, sino tiene que exteriorizar la idea del Estado hacia afuera, ¿no? No existe el acto hacia adentro, ¿no? Siempre que uno verifique si estamos o no en presencia de un acto, tenemos que verificar si es producto de un efecto jurídico en tercero. La idea de este acto administrativo, o por lo menos en la definición que acabamos de ensayar, supone que hay diferentes tipos de acto administrativo. Estamos los actos administrativos de alcance particular, y no voy a entrar en una definición exhaustiva de la materia, y aquellos que son actos administrativos de alcance general. Frente a esos actos administrativos de alcance general, tenemos a su vez una subclasificación, lo que podríamos decir acto administrativo de alcance general normativo, que son aquellos que tienen vocación de permanencia y que tienen un espíritu de sujeto cuyos destinatarios son sujetos indeterminados de personas, y de aquellos que son de alcance general no normativo, que son aquellos que en el caso particular no tienen esa vocación de permanencia y a su vez están destinados a un número indeterminado o determinable de personas que se diferencian del acto administrativo de alcance particular. Recuerden el ejemplo que habíamos visto, que ya nos mencionamos en varias oportunidades, que es la concesión de un beneficio previsional. Yo voy a jubilar, por ejemplo, al Federico Canelli por la actividad, a Federico Canelli, cumplidos los requisitos, oportunamente le otorgo el beneficio. Esto ha llevado a que, se plantee en muchos casos, y así lo establece la Constitución Nacional, nuestra Constitución Provincial, que hay una determinada jerarquía en las relaciones, en el propio concepto de acto administrativo, ¿no? Tenemos aquellos administrativos de alcance general, normativos, que pueden ser, ya lo hemos visto, un decreto de necesidad, que son aquellos decretos que tienen función legislativa, y otros de alcance particular que por definición y en principio se encuentran subordinados u ordenados a esa estructura jerárquica que puede presentar un acto de alcance general no normativo frente a un acto de alcance particular. Esto, si bien no es trascendental, creo oportuno mencionarlo, lo que se conoce en la doctrina como la inderogabilidad singular del reglamento. ¿Qué quiere decir esto? En términos muy simples, con un sentido de síntesis, es que un acto administrativo de alcance particular no puede derogar o ir en contra de un acto administrativo de alcance general sin caer en un vicio que lo invalide en su juridicidad, es decir, en su relación con las normas de jerarquía superior. Esto es, si bien es cierto, es un tema que en la práctica, sobre todo para nosotros los abogados, tiene cierta importancia, es necesario saber que también dentro del análisis de los actos administrativos hay actos administrativos que tienen una situación de jerarquía respecto a otros actos administrativos, como ser los que acabo de mencionar, que son los decretos delegados o los decretos de DNU, que tienen una naturaleza de ley, digamos, y una jerarquía de ley, ¿no? Bien, a su vez hay actos que también, siempre hablando dentro de los actos administrativos, hay actos administrativos que tienen ciertas características que por ser, por ejemplo, institucionales o políticos, tener cierta relevancia, se encuentran sustraídos del control judicial. Algo que cuando veamos procedimientos, y sobre todo los procedimientos recursivos que tienen los actos administrativos, cuando estos actos administrativos tengan los vicios que ya vamos a ver o se encuentren en pugna contra el ordenamiento jurídico, al particular siempre le queda la garantía de poder impugnarlo o pretender que el superior o la justicia los revise. Sin embargo, esto que es un principio general, claro, para todos los que ejercemos el derecho, en algunos casos puntuales hay actos administrativos que se encuentran excluidos
del control judicial. Solamente por mencionarlos y sin que pretenda desarrollarlo, están los actos políticos o los actos institucionales. Básicamente, reitero, son actos que se encuentran excluidos, o por definición, más allá que sí hay una parte de la doctrina que dice que siempre se puede controlar este tipo de actos a través de controlar los elementos reglados del acto administrativo, por definición estos actos se encuentran sustraídos del control judicial. Ahora bien, hemos definido actos, tenemos en grandes casos una definición. Yo les recomiendo, y de cara a que cada vez que estén frente a una manifestación de la voluntad o ante un hecho de la administración, hacer el ejercicio de aplicar esta definición y ver si los componentes que se analizan en lo que parece ser una exteriorización de un hecho o un acto administrativo, si se adecúan a esta definición, porque por lo general la presencia o no de un acto va a tener un desarrollo o un desenlace diferente a la hora de impugnar o de cuestionar la validez o preservar o ejercer las garantías que teníamos previstas nosotros los administrados frente a un hecho generador de efectos jurídicos a terceros, en este caso como administrado, ¿no? Bien, este acto administrativo, hablábamos del decreto como un acto claramente identificable, tiene algunos elementos. Estos elementos, algunos son esenciales y otros son tales. Dentro de los elementos esenciales, y valga como aclaración que dé inicio a este punto, para que el acto administrativo sea válido, es decir, para que produzca efecto, para que uno pueda considerarlo acorde con el ordenamiento jurídico, es necesario que dentro del acto administrativo la presencia de estos elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Bueno, si uno, vale la pena la aclaración que hacía al inicio de la exposición, son aquellos elementos que están claramente identificados en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, y por eso les recomiendo, por eso en este punto vamos a seguir al régimen nacional, y son la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación, la finalidad y la forma. Estos son los elementos que podríamos decir esenciales y que debe verificarse en cada acto administrativo. Ahora vamos a ver qué significa estos elementos, o mejor dicho, cómo se verifica la presencia y la importancia de que la ausencia de estos elementos acarrea la nulidad de un acto administrativo. En primer lugar, la competencia. La competencia podemos definirla como el conjunto de poderes, facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico le atribuye a un órgano o un ente estatal. En términos coloquiales, podemos decir que es un poco, digamos, lo que le permite a la administración actuar, y a diferencia de lo que sucede con las personas físicas, donde nosotros tenemos permitido hacer todo lo que no está prohibido, en principio, el Estado, a través de sus órganos, solo puede hacer lo que el ordenamiento jurídico le dice que puede hacer. En ningún punto la administración, sin incurrir en un vicio de competencia o exceso de poder, puede actuar fuera de lo que podemos decir, de esa baldosa jurídica que le dice cuáles son las atribuciones y hasta dónde llegan las atribuciones que puede ejercer. Ya lo vamos a ver más adelante, pero lo anticipo. No siempre el vicio de la competencia acarrea la nulidad absoluta del acto, sino que muchas veces esto puede ser salvado. Frente a situaciones determinadas, como son aquellas competencias de razón de grado, es decir, cuando un órgano que no tiene competencia, un acto de un órgano no tiene competencia posteriormente ratificado por un órgano superior, este vicio encuentra una nulidad relativa que es saneable, ¿no es cierto? Sobre la competencia, es un vicio bastante frecuente cuando uno analiza los actos administrativos que son susceptibles de revisión. Se han ensayado diferentes postulados
que son aquellos que, como decía hace rato, tienden un poco a analizar cuál es el grado de acción que tiene el órgano. Hay algunos que dicen que solamente está permitido hacer lo que el ordenamiento, esa baldosa jurídica que hablábamos recién, le permite y solamente eso, y hay aquellos doctrinarios o aquellos que tienen una posición un poquito más amplia y que atribuyen a este órgano, en el ejercicio de la competencia, órgano, lo que está expresamente permitido, lo que está expresamente en la norma y aquello que surge implícitamente de la misma norma. Con lo cual, estos postulados terminan siendo un poco más permisivos y ayudan a una interpretación más sistémica, donde seguir un ejemplo contrario, estaríamos privando al órgano de realizar determinadas actividades que por una norma expresa o que no surgen de la literalidad de la norma. Otro elemento esencial del acto administrativo es la causa. Ya tenemos la competencia, ¿no? Primeramente la competencia. Lo primero que tenemos que preguntarnos frente a un acto administrativo es si el funcionario que emitió el acto, dentro de su ordenamiento jurídico, está facultado para actuar como lo hizo. Suponiendo que esté facultado para actuar, es decir, que la persona encuentra dentro del ordenamiento jurídico atribuciones suficientes para hacer lo que está haciendo, vamos a analizar lo que es la causa. La causa se vincula con los hechos, antecedentes y el derecho que se esboza dentro del acto administrativo, que mejor dicho, que sirven de sustento a lo que posteriormente resuelve el funcionario. Que hablábamos hace rato, y para tomar como ejemplo el acto de la concesión de un beneficio previsional, sería si una persona determinada cumple la edad que exige el reglamento, si está dentro de un régimen específico que le acuerda que determinada edad con determinado requisito cumple, se le otorga el beneficio. Bueno, todo ese elemento fáctico y jurídico que sirve de sustento al acto es lo que se conoce como la causa en el acto administrativo. Usualmente, y cuando analicen los actos administrativos, esas causas, esos fundamentos de hecho, derecho y antecedentes, son las que se expresan bajo ese acápite o ese título que se llama considerando. Uno, cuando analice un acto administrativo, por lo general, si quiere analizar el elemento causa, lo identifica prima facie o casi en su totalidad dentro de los considerandos del acto, que son aquellas cuestiones que sirven de sustento para que el funcionario emita lo que posteriormente resuelve, que vamos a ver que es parte del objeto. Así como el objeto, lo que resuelve el acto es en que el acto consiste, o sea, generalmente está identificado en la parte, como dice, visto, considerando, el funcionario resuelve, eso que dice que está dentro del articulado, usualmente es lo que el acto resuelve, es el objeto. ¿Y qué nos dicen de ese objeto, o sea, en lo que consiste el acto? Esto debe ser cierto, física y jurídicamente posible. Lo cual nos da, volviendo al caso puntual donde habíamos analizado la concesión de beneficio previsional, sería el supuesto que, suponiendo que yo me quiera jubilar y cumpla con los requisitos, otorgar el beneficio previsional a Federico Canedi por habiendo cumplido todos los requisitos. Ese otorgamiento de ese beneficio debe estar dentro de los parámetros, que no es otra cosa que lo que establece también el código civil, ¿no? La legislación de derecho común. Y eso es físicamente posible, porque supongamos que yo no podría decir que el sol salga a las 3 de la mañana, digamos, sería claramente físicamente imposible, como también sería jurídicamente imposible si yo resuelvo algo que va en contra del ordenamiento jurídico. Lo hemos visto antes que ahora, y también ha sido motivo de una pregunta en el parcial, que existe un ordenamiento jerárquico al cual todas las normas de inferior jerarquía deben ordenarse y adecuarse a la superior. Por lo tanto, si existiera un acto que resuelve en contra de la Constitución o de normas de jerarquía superior, sería un acto jurídicamente imposible. Por otra parte, otro elemento que nos encontramos es el procedimiento administrativo. ¿Qué dice el procedimiento administrativo? Bueno, es el cauce formal, porque debe obedecer todo el actuar de la administración para concluir en el acto administrativo. Yo siempre
bueno, generalmente la administración actúa y lo hace a través de un soporte hoy físico, en algunos lugares digitales, que es el expediente administrativo. Por lo general, el expediente administrativo concluye en condiciones normales con el dictado de un acto administrativo, que es el que pone fin a todo un procedimiento interno. Si uno quisiera analizar el procedimiento más allá, en términos generales, ¿no?, más allá de las particularidades de este elemento, podríamos decir que ese cauce formal se observa dentro de ese expediente, de ese conglomerado de pasos, de secuencias lógicas que sigue la administración para llegar a la conclusión que es el acto administrativo. Esto tiene, el procedimiento analizado así, como cauce formal, tiene algunas particularidades que podemos considerar esenciales, porque este procedimiento también se encuentra garantizado, así está en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 29 de nuestra Constitución Provincial, con determinadas garantías de derecho público, que es el debido proceso o debido procedimiento adjetivo, que requiere que debe respetarse y siempre ser conforme a lo que dice el ordenamiento jurídico, toda esta secuencia de paso lógico. Entre ellas, la más notoria en este elemento esencial del acto administrativo, se caracteriza por el dictamen jurídico previo. Por lo general, de manera previa a la emisión del acto, se requiere siempre que exista un dictamen jurídico que le dé sustento legal a lo que posteriormente resuelve el funcionario en el acto administrativo. Otro elemento importante y esencial del acto administrativo es la motivación. La motivación en el acto administrativo es la exteriorización de la causa y de la finalidad del acto administrativo. O sea, por más que el acto administrativo tenga, voy a ser un poco gráfico, pero supongamos que dentro del expediente administrativo que me concediera el beneficio previsional existiera toda la certificación de servicio, existieran todos los elementos que demuestran que yo he cumplido con todos los requisitos, etcétera, el acto administrativo no podría ser solamente una línea que diga resuelve o otorgar el beneficio. Tiene que exteriorizar toda la secuencia de pasos, todos los elementos que hacen al acto administrativo y exteriorizarlo en el acto, ¿no? Esa exteriorización es lo que hace que el acto administrativo sea de alguna manera autónomo en cuanto a su inteligibilidad, digamos. O sea, nosotros analizamos el acto administrativo y tiene que ser lo suficientemente claro para saber que lo que resuelve está sustentado en la causa y eso exteriorizado en el instrumento. Y el otro elemento, habíamos dicho que la motivación es la exteriorización de la causa y de la finalidad. La finalidad, como elemento esencial, nos dice que el acto debe cumplir con la finalidad que surja de las normas que otorgan facultades al órgano para actuar como está actuando. O sea, tiene que haber una relación entre lo que el funcionario emisor del acto hace y lo que está resolviendo. Tiene que haber esa relación de medio a fin, por llamarlo de alguna manera, que existe entre lo que el funcionario hace, las competencias que le ha atribuido, y lo que busca que en realidad la finalidad última del Estado, en general, filosóficamente hablando, conceptualmente, es el bien común, ¿no? Con lo cual siempre tiene que haber una orientación final tendiente a la realización del bien común, de un bien superior, y dentro de ese concepto genérico teleológico del Estado, nos encontramos que los actos administrativos tienen que tener ese fin superior o orientado a eso, y dentro de eso cada acto administrativo de alcance particular tiene que actuar conforme a las normas que le atribuyen esa conducta, esa facultad, esa competencia, y actuar conforme a este ordenamiento. El otro elemento es la forma, que es el modo o medio que exterioriza la declaración que exterioriza lo que resuelve el acto administrativo, en este caso el funcionario. Por lo general, como principio general, ¿no?, el acto es expreso y debe ser por escrito. Digo esto por lo general porque hay el acto tácito, que es un acto cuando la ley le otorga un determinado sentido al silencio, por ejemplo, o también tenemos el acto verbal,
que es cuando el funcionario emite un acto in voce, es decir, a través de una manifestación verbal, y no tiene soporte escrito, que en determinados casos, claro que es un acto administrativo y es susceptible de todas las características que tiene un acto administrativo, que es lo que estamos analizando en este caso. Con lo cual, estos son los elementos esenciales. Repito, competencia, causa, procedimiento, objeto, motivación, finalidad y forma. Estos son los elementos esenciales, y la ausencia o vicio en alguno de estos elementos esenciales acarrea la nulidad del acto administrativo. Pero también existen otros elementos menores que no necesariamente acarrean la nulidad del acto administrativo, que son los elementos accidentales, que es término, plazo, condición o modo, que son básicamente aquellos que sujetan la efectividad del acto administrativo a determinadas circunstancias extraordinarias, como son un plazo, digamos, le otorga un plazo determinado a la emisión de este acto administrativo, o una condición resolutoria, como puede ser si pasa tal cosa, entonces aplique el acto. Pero estos son los elementos que consideran accidentales, que su presencia o ausencia no acarrean per se la nulidad del acto administrativo. Bien. Tenemos en términos generales una definición de acto administrativo. Tenemos los elementos que tienen que estar presentes en los actos administrativos. Y ahora, porque lo dice el programa, pero aparte porque es importante, vamos a hablar un poco de los caracteres de los actos administrativos, ¿no? Los caracteres de los actos administrativos son fundamentalmente dos, y es la presunción de legitimidad y su fuerza ejecutoria. ¿Qué dice la presunción de legitimidad? Y vuelvo al artículo 31 de la Constitución y esa pirámide jurídica donde tiene que haber siempre una adecuación con el ordenamiento jurídico en general. Implica que todo acto administrativo ha sido dictado conforme a las reglas que debieron condicionar su emisión. Es decir que cuando uno emite un acto administrativo, por definición y en principio, supone que muchas veces pasa, de hecho, vamos a decir que en la gran mayoría de los casos los funcionarios no actúan conforme al ordenamiento jurídico, pero eso no implica que no existe una presunción de legitimidad y que cuando el funcionario emite ese acto administrativo, por lo general se presume que ha respetado el procedimiento, que ha cumplido con los pasos que establece el ordenamiento jurídico y que ha respetado esa pirámide jurídica que tiene en su vértice superior la Constitución, y de ahí se va desgranando hasta llegar al funcionario que emitió el acto, ¿no? Esto tiene una serie de características que tienen que ver también con un poco el funcionamiento de la administración pública, que, entre otras cosas, implica que no es necesario que la justicia declare que el acto emitido es lícito, es legal, que no pueden ser anulados de oficio por los jueces, en principio, hay excepciones, en principio, para poder desvirtuarlo hay que demostrar que es ilegal, y en principio también los administrados deben obedecer los actos administrativos. Por otra parte, en caso de que haya alguna interpretación que acarree o que lleve implícita o por la posibilidad de que un acto administrativo sea declarado nulo o dejado sin efecto, ante dos interpretaciones posibles, debe estarse siempre frente a aquella que garantice la existencia del acto o la validez del acto administrativo. Este es uno de los caracteres esenciales del acto administrativo, que es la presunción de legitimidad. Esta presunción de legitimidad, o sea, conforme al ordenamiento jurídico, tiene que ser entendida con el ordenamiento jurídico en un sentido amplio, no solamente la ley escrita, sino que también todo lo que implica el ordenamiento jurídico, ¿no? Los usos, costumbres, la jurisprudencia, el precedente administrativo, etc. Otro de los caracteres esenciales del acto administrativo es la ejecutoriedad. ¿Qué significa que un acto administrativo es ejecutorio? Es la facultad atribuida por el ordenamiento jurídico a los órganos estatales que ejercen la función administrativa para disponer per se la realización o el cumplimiento del acto administrativo sin necesidad de acudir a la justicia o a la intervención judicial, empleando para ello, de ser necesario, procedimientos de ejecución coactiva. Básicamente, y en términos muy coloquiales, podemos decir que la característica que tiene el acto administrativo que
tiene la potestad de ponerlo en práctica de manera instantánea, per se. Esto no siempre es así porque hay determinados momentos que requiere la intervención de otros órganos, como el caso del Poder Judicial, cuando se estuviera vulnerando determinados derechos, o cuando se tuviera que avanzar sobre determinados derechos, pero en principio el Estado para poder ejecutar un acto no necesita la intervención de otro órgano. Y hay que diferenciar o distinguir en la ejecutoriedad lo que es la ejecución coactiva del empleo de la coacción, que en este caso una cosa es ponerlo en práctica un acto y otra cosa es aplicar la fuerza sobre el administrado para poder ejecutar el acto, ¿no? Son dos cosas que hay que distinguir. Si bien es cierto, dentro de la ejecutoriedad están incluidas las dos, hay una que es la potestad de que el acto sea ejecutorio per se y otra es la potestad de ejercer una coacción física sobre el administrado o sobre el administrado en general, ¿no? Esta presunción de legitimidad y esa ejecutoriedad sí surge con toda claridad en el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, y por eso entiendo que es importante que se los lea para ver. Nosotros no tenemos en el ordenamiento jurídico local una norma de similares características, pero es bueno analizarlo. En el ordenamiento nacional tenemos el artículo 12 que dice: el acto administrativo goza de presunción de legitimidad, su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a medio que la ley o la naturaleza del acto exigieran la intervención judicial, e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efecto, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la administración de oficio o a pedido de parte, y mediante resolución fundada, podrá suspender la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se le alegare fundadamente la nulidad absoluta. Esto tiene cierta razonabilidad, digamos, porque imagínense que si la administración, para actuar, cada vez que quiera hacer algo, tiene que pedir autorización al Poder Judicial o necesitaría la convalidación de otras estructuras, y posiblemente se evitarían muchas situaciones de ilegalidad o de injusticia, pero también la administración estaría muy atada y no podría avanzar en el funcionamiento o en su actividad, ¿no? Entonces, por eso es que una de las notas características es la ejecutoriedad del acto administrativo. Los actos administrativos, en principio, ¿qué pasa con los actos administrativos cuando no son, o cuando no tienen, o no cumplen con este principio de juridicidad, o sea, esta adecuación al ordenamiento jurídico? Esto puede acarrear la nulidad del acto. ¿Qué quiere decir la nulidad? La nulidad es cuando un acto administrativo es dejado sin efecto, es decir, desaparece del ordenamiento jurídico, por llamarlo de alguna manera, en un sentido muy, muy simple. Y la nulidad del acto administrativo, si bien es cierto, hoy por hoy con el nuevo régimen del Código Civil y Comercial se ha separado, en principio, prima facie, lo que es el derecho público de manera más clara de lo del derecho común. Lo cierto es que en la actual estructura del nuevo Código Civil y Comercial ha simplificado el esquema de nulidades absolutas y relativas, y podemos decir que si bien no se aplica de manera directa al derecho público y a la relación de acto administrativo, sí se puede interpretar, sí se puede seguir una estructura similar a la que establece en el Código de Fondo, donde básicamente hay dos grandes nulidades, la absoluta y la relativa. Que no hay que confundir nulidad absoluta relativa con nulidades manifiestas o no manifiestas. La absoluta, vamos a ver, una tiene que ver con el vicio que afecta el acto y otro con la exteriorización de ese vicio, si es palpable o no es palpable. Básicamente hay dos grandes tipos de nulidades en el acto administrativo: aquellas que dan lugar a los actos regulares y aquellas que dan lugar a los actos irregulares. Esto, como les anticipaba, esto lo seguimos del ordenamiento nacional,
Y tenemos que el artículo 14 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, hoy vamos a dividirlo en dos, pero en su primera parte habla de los vicios de la voluntad y después habla de los vicios de los elementos esenciales del acto. ¿Cuáles son los vicios? ¿Cuáles son los vicios en los elementos esenciales del acto? Son los vicios que afectan los elementos que ya analizamos, y dice el artículo 14 que el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos. Cuando la voluntad de la administración resultara excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tenga como existente hechos o antecedentes inexistentes o falsos, violencia física o moral ejercida sobre la gente, o por simulación absoluta. Estos vicios o estos vicios que analiza el artículo son aquellos vicios que afectan la voluntad del funcionario emisor del acto, ¿no? Y la segunda parte de ese artículo dice, B, cuando fuera emitido mediante incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo en este último supuesto que la delegación o sustitución estuvieran permitidas. Falta de causa por no existir o hacer falsos los hechos o el derecho invocado, o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales y de la finalidad que inspiró su dictado. En estos casos, acarrea la nulidad y, según el artículo 17 del mismo ordenamiento jurídico, se considera el acto irregular y debe ser modificado, ¿no? Modificado, sustituido, dice por razón de ilegitimidad, etc. O sea, frente al acto que tiene estos vicios, ya sea de la voluntad, en la parte esencial de la voluntad o entre los elementos esenciales del acto, la ley prevé que este acto administrativo debe ser declarado nulo. Y tiene dos instancias de declaración de nulidad. Una declaración de nulidad dentro de la propia administración, ¿no? Que es un mandato que tiene el funcionario que no puede permitir que un acto sea en contra del ordenamiento jurídico, pero si este acto administrativo hubiera generado prestaciones que estuvieran en vía de cumplimiento, solo podrá impedir su subsistencia y de los efectos pendientes mediante declaración judicial. Frente al acto nulo tenemos dos instancias, ¿no? En principio, el funcionario debe dejarlo en efecto, pero si este acto administrativo estuviera cumpliendo efectos, por el caso que estamos analizando acá, que son los casos del beneficio previsional, si yo hubiera accedido a un beneficio previsional en contra del ordenamiento jurídico, bueno, y estoy teniendo la prestación, en principio debiera el Estado iniciar una acción de lesividad tendiente a dejar sin efecto ese acto administrativo. Frente a estos actos nulos de nulidad absoluta, podemos decir, como otras características, que pueden ser declaradas de oficio por el juez, o sea, esto lo resolvió la Corte en Mil de Pereira, la PADU, etc., donde dijo que frente al acto administrativo legítimo, bueno, el juez no está obligado a este caso de causa o controversia específico, sino que de verificar la inconstitucionalidad o la nulidad puede ser declarado de oficio, puede ser revocado por ilegitimidad, aún en sede administrativa, como lo dice el mismo artículo, salvo que la excepción prevista en el artículo que tuviera efectos jurídicos que se estén cumpliendo y haya generado derecho subjetivo. En este caso, las acciones judiciales están sujetas a los plazos para interponer los recursos judiciales pertinentes, pueden ser saneadas, porque estamos frente a una nulidad absoluta, y tiene efectos retroactivos, es decir, declarada la nulidad absoluta de un acto administrativo, es como que el acto no se hubiera cumplido, ¿no? Los efectos se retrotraen al momento a la fecha de emisión del acto, ¿no? Pero no todas las nulidades son de esta característica, no todas son de nulidad absoluta, sino que en muchos casos son de anulabilidad, y es lo que el régimen nacional en su artículo 15 habla de acto irregular. Cuando la omisión fuera intrascendente o el vicio no llegara a impedir la existencia de alguno de los elementos esenciales, puede ser declarado nulo, pero en este caso ya no con la misma obligación o deber o el ímpetu que establecíamos en el caso anterior, sino que en este caso puede ser modificado en sede administrativa, y la excepción a este principio está prevista en el artículo 18, en principio, no puede ser modificado en sede administrativa, salvo que
el interesado hubiera conocido el vicio que afecte el acto, la revocación, modificación o sustitución del acto lo favoreciere sin causar prejuicio a terceros, y si el acto se hubiera otorgado expresa y válidamente a título precario. En esos casos puede ser revocado aún en sede administrativa, pese a que tuviera que no generara las situaciones que habíamos visto en el caso de la nulidad absoluta, y también en esos casos, frente a un acto anulable, ¿no? Puede ser revocado por oportunidad, mérito o conveniencia, y en esos casos indemnizando el perjuicio. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a vicios menores, si no se alegara o hubiera generado algún derecho en particular en el administrado, en principio, a diferencia del otro caso donde estaba el deber ineludible de declarar la nulidad de un acto nulo que debe hacerlo la administración, en este caso la situación se relativiza y ya es solamente en ser parte, el afectado no tiene, excepto que el interesado conozca el vicio. Ya en el otro caso habíamos dicho, y en principio no se debe revocarlo en sede administrativa, y al igual que en los efectos también son retroactivos, pero bueno, existe también una relatividad en los efectos respecto a las características propias de la nulidad absoluta, ¿no? En una hay un deber de la administración de hacerlo, el juez lo tiene que hacer aún cuando no lo ha leído en la parte, y en el otro la situación es más instancia de parte y no tiene las notas características que vimos, que analizamos hace minutos. ¿Mm? Bueno, hasta ahora tenemos acto administrativo, elementos esenciales del acto administrativo, caracteres del acto administrativo, y en estos casos, cuando el acto administrativo no observa, no tiene los elementos esenciales del acto administrativo y no respeta este principio de juridicidad, esa adecuación del acto, la emisión de la voluntad del funcionario al ordenamiento jurídico, la posibilidad de dejarlo sin efecto a través de la nulidad, sean absolutas o relativas. Ahora bien, y cortito, porque por ahí se hace un poco tedioso, digamos, este monólogo, ya que nadie interrumpe, nadie hace ninguna acotación, voy a mencionar algunos vicios que son propios que acarrean la nulidad, que, por ejemplo, en el caso del vicio de la competencia, el vicio característico de este acto es el exceso de poder. En la causa, o sea, el vicio... disculpe que le interrumpa. A ver, dime, Carolina. ¿No faltaba ver en las características estabilidad y retroactividad? ¿Cómo? Perdóneme. ¿No faltaba ver estabilidad y retroactividad en las características del acto? No, los caracteres esenciales tienen que ver con la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad. La estabilidad del acto administrativo va a depender siempre de la adecuación al elemento jurídico, ¿no? O sea, siempre que se adecue, pero no, o sea, si yo emito un acto administrativo nulo, en nulidad absoluta, no necesariamente va a ser un acto que tenga estabilidad, al contrario, está el deber impuesto por la norma de dejarlo sin efecto. Los caracteres son la ejecutoriedad y la presunción de legitimidad. Algunos autores mencionan la estabilidad y la impugnabilidad como parte de los caracteres. Capaz que no sé dónde lo habrás visto, pero por ahí los mencionan. Pero en definitiva no cambia, digamos, o sea, lo que es una forma de clasificar, porque para esos autores, para que los caracteres tengan virtualidad, tenemos que hablar del acto regular. O sea, que CUMPO tenga por lo menos reunido mínimamente los elementos esenciales. Entonces, en ese caso sí podríamos hablar de estabilidad porque tendría cumplido esos elementos esenciales. En cambio, como lo estaba explicando el profe,
el acto no va a ser estable si no reúne esos elementos esenciales o no cumple o están viciados, y también cobra virtualidad el grado de ese vicio, ¿no? Que es lo que estaba por expresar ahora. De todas maneras, más allá de cómo se exponga, digamos, cómo lo exponga cada autor, en las consecuencias generalmente surgen los mismos efectos, porque por ahí uno puede decir, no, la estabilidad es un carácter del acto administrativo, pero si el acto administrativo no era regular, no es estable. O sea que en definitiva deja de ser un carácter. Así que bueno, tiene que ver también con la forma en que los exponen los autores. Pero en ese sentido no hay problema, porque nosotros no tenemos, no nos atenemos, digamos, a ningún autor en particular, así que si se llega a exponer como uno de los caracteres de estabilidad, lo vamos a considerar como correcto, siempre y cuando esté bien explicado. Al punto tal, Luis, te acoto, que está la famosa doctrina Marienhof en la Procuración del Tesoro de la Nación, que dice que, bueno, que los actos irregulares o manifiestamente nulos no llaman a la obediencia, con lo cual está todo, y lo dijo la Corte en el caso de que, creo que Mille Pereira, en el caso, ya ni recuerdo, que cuando el acto sea manifiestamente nulo, bueno, tiene la obligación de dictarlo el juez, con lo cual, volviendo al planteo, la estabilidad puede ser una nota característica en el acto regular, más no así en un acto irregular y mucho menos manifiestamente nulo, ¿no? Bueno, yendo a los vicios, que son aquellas alteraciones que afectan la existencia de los elementos esenciales, para mí es central. Si bien se los digo como abogado, no por ello hay que restarle importancia, donde muchas veces cuando uno tiene que cuestionar un acto administrativo, lo primero que uno hace, digamos, es analizar punto por punto o desglosar el contenido de aquellos elementos esenciales y verificar si existe algún vicio que lo descalifica, convirtiéndolo nulo o cuestionable. Bueno, la competencia que ya hemos dicho, cuando el funcionario actúa fuera del órgano, fuera de las competencias atribuidas para actuar, que el ordenamiento jurídico le acuerda al órgano, en la acarrea lo que se llama un vicio de exceso de poder, ejercicio de exceso de poder, y eso acarrea la nulidad por vicio de la competencia. Esto también lleva a aquellos vicios, de aquellos, por ejemplo, que lo plantea, bueno, un poco una cuestión medio de laboratorio. ¿Qué pasa si el funcionario es incapaz para emitir el acto, ¿no? Si la voluntad del funcionario al emitir un acto, el funcionario fuera incapaz. Bueno, eso podría acarrear en muchos casos, más que un vicio de la competencia, un vicio en la voluntad, y en ese caso podría declararse nulo el acto, no por la primera parte del artículo 14 que habíamos visto, por una imposibilidad de poder exteriorizar válidamente la voluntad, ¿no? La incompetencia generalmente se verifica cuando excede el ámbito de facultades que el ordenamiento jurídico le atribuye al órgano. Cuando un acto administrativo carece de causa, ya sea porque estas no existen, no estén en el acto administrativo, no sean las correctas o sean falsas, o cuando el derecho invocado no sea el que se corresponde, ese vicio afecta el elemento causa. Y lo mismo pasa cuando existe si bien la ley, segunda parte del artículo 14 habla de violación del ordenamiento jurídico, cuando el objeto fuera jurídicamente o jurídico físicamente imposible, o fuera contrario al bloque de juridicidad o al ordenamiento jurídico, eso también acarrea un vicio en el objeto. Lo mismo, a ver, todos los vicios son aquellas alteraciones que afectan los elementos esenciales. Así que cuando uno analice un acto administrativo en general, cuando vea todos los elementos que componen el acto administrativo, si verifica que algunos de estos no existan o estuvieran de alguna manera viciados, o sea, con alguna alteración, esto necesariamente acarrea la anulabilidad del acto. Ahora bien,
Esta anulabilidad del acto, sea absoluta o relativa, sobre todo en el ordenamiento nacional, que es el régimen que estamos siguiendo, en muchos casos es susceptible de ser salvada, digamos. Y el ordenamiento jurídico nacional prevé dos casos puntuales donde, existiendo algún vicio en los elementos del acto, pueden ser saneados o convertidos el acto administrativo. Eso está en el artículo 19 del régimen nacional y en el artículo 20 también del régimen nacional. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces la presencia de un elemento, de un vicio un vicio en un elemento esencial del acto administrativo, puede ser sorteado y poder conseguir la validez del acto administrativo. Para esto el ordenamiento jurídico nacional nos otorga dos herramientas. Uno es el saneamiento, que se produce cuando a través de un acto expreso o tácito, la administración le otorga validez a un acto administrativo afectado por un vicio que lleva a una nulidad relativa. O sea, solamente frente a los actos regulares, o sea, los actos que no son susceptibles de nulidad absoluta, frente a la nulidad relativa, puede la administración sanear ese vicio y, en ese caso, la validez o que el acto administrativo siga teniendo vigencia. Esto se puede dar por dos casos particulares, uno es la ratificación y el otro es la confirmación. Cuando el órgano superior, habíamos dicho, cuando vimos, yo se los mencioné al principio, que frente al vicio de la competencia, si un órgano de inferior jerarquía tiene la competencia para emitir un acto, lo emite, si posteriormente es ratificado por el órgano superior que tiene jerarquía para hacerlo y competencia para hacerlo, ese acto administrativo que prima facie era considerado inválido por un vicio en la competencia es saneado por la ratificación del superior. Siempre, por supuesto, en los casos de que la vocación, delegación y sustitución estuvieran permitidas. Y en ese caso, el acto administrativo que al principio no era susceptible de ser impugnado o ser cuestionado en su validez a través de una causa de nulidad relativa, adquiere plena vigencia a partir de la ratificación del órgano superior, ¿no? Y el otro caso que también está previsto en la ley es la confirmación. Cuando el acto subsanado, la confirmación, que es cuando el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte, cuando hay una confirmación de un órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte. Por ejemplo, que un funcionario emita un acto que fuera prima facie nulo, o anulable, mejor dicho, y otro funcionario que tiene las competencias y las atribuciones, lo emite válidamente. En este caso, al igual que la ratificación, la confirmación del acto que prima facie era anulable, también tiene efecto jurídico a partir de que se produce este acto complementario. La confirmación, es decir, se sanea el vicio de origen, generando un acto administrativo válido a partir del momento de que se produce este saneamiento. Y por último, digo por último porque es parte también de lo mismo, de la posibilidad de procurar la validez de un acto administrativo, nos encontramos con la conversión. Que cuando en un cuando en un acto administrativo existen elementos que son anulables, pero si tienen elementos válidos, entonces el funcionario podría tomar los elementos válidos y convertir el acto en un acto administrativo vigente con productor de efectos jurídicos. Eso también está previsto en el régimen nacional y son las dos formas de salvar la existencia de un acto administrativo frente a la nulidad relativa de los elementos del acto administrativo. A título de colofón, y un poco para ir cerrando la clase de hoy, tenemos que no toda la actividad de la administración es productora de efectos jurídicos. A nosotros solamente nos importa aquella actividad de la administración que produce efecto jurídico, es decir, hechos y acto administrativo. El acto administrativo, que es la forma que por lo general se expresa la administración, es
una exteriorización de voluntad de un órgano estatal o un ente público no estatal en ejercicio de función administrativa y en ejercicio de facultades exorbitantes de derecho privado que genera efectos jurídicos respecto a terceros. Siempre que tengamos alguna duda o alguna inquietud de si estamos o no frente a un acto administrativo, lo sometemos bajo el test de esta definición, y si tenemos un acto administrativo vamos a pasar a analizar los elementos esenciales del acto administrativo, que son competencia, causa, finalidad, motivación, procedimiento, objeto y forma, y cuando estos elementos se encontraren viciados, este acto administrativo puede ser nulo de nulidad absoluta o anulable. Cuando fuera anulable, está la posibilidad del funcionario de salvar el acto a través del proceso de saneamiento, ya sea a través del saneamiento por las dos formas que vimos, ratificación o confirmación, o la conversión para obtener nuevamente un acto válido de un acto que tenga elementos que son anulables, pero tenga también elementos válidos. Como nota característica del acto administrativo, más allá de la disquisición con Carolina, que clarificado con el comentario que hizo el doctor Sá, los caracteres esenciales del acto administrativo, en términos generales y consensuados, son los de presunción de legitimidad y ejecutoriedad. ¿Alguna duda, consulta, algo sobre lo que quiere que volvamos? No, profe, sí se entiende. Es un tema medio árido, pero es esencial dentro de la materia administrativa porque la administración se expresa fundamentalmente a través de actos administrativos. Entonces, manejar estos conceptos que tan bien resumió el profe ahí en la última instancia, identificar actos y hechos administrativos e identificar los elementos esenciales y las consecuencias que producen, es esencial para manejarse dentro de la administración. Y ustedes como profesionales de ciencias económicas, más allá que no ejerzan la abogacía, sí van a tener que lidiar permanentemente con exteriorizaciones de voluntad de la administración, ya sea de la AFIP a través de una resolución determinativa, ya sea con la dirección de rentas a través del otorgamiento o la denegación de una exención, o a través de un juzgado administrativo, porque se les inscribe una sociedad o no se las inscribe, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre van a tener vinculación con órganos administrativos que regulan distintos funcionamientos dentro de la administración, y estas disquisiciones respecto de cómo tienen que ser los actos a través de los cuales se expresan, fundamental. Así es, plenamente. De hecho, una infidencia, yo cuando vine a Jujuy, yo estudiaba afuera, me quise poner a ver el procedimiento tributario, y me di con la sorpresa acá, como en muchos otros lugares, que la gran mayoría del procedimiento tributario acá en Jujuy sobre todo, pero debe ser en otros lugares, la llevan a cabo los contadores, que son los que se encargan fundamentalmente de seguir el procedimiento administrativo, de aplicar las resoluciones generales, los actos de alcance particular, los actos de alcance general normativo y aquellos que no lo son, y tienen vital importancia a los efectos de una determinación de oficio, la aplicación de la resolución general, porque todo esto básicamente está sujeto bajo el mismo paraguas, digamos. Sí, incluso a nivel nacional, en la 11683 también tienen habilitadas vías recursivas que son de carácter, o por lo menos tienen las mismas características que un proceso judicial, por ejemplo, ante el Tribunal Fiscal de la Nación, donde los profesionales en ciencias económicas están habilitados para actuar. Entonces, es importante, y es importante también yendo más a los bifes, digamos, en las regulaciones de honorarios. No es lo mismo que si uno interviene como patrocinante o apoderado de una parte, que se interviene meramente como un perito o como un asesor contable. Entonces, estar formado, digamos, respecto de estas cuestiones que son jurídicas, pero que hacen a la materia económica,
es esencial para desenvolverse mejor en su profesión más adelante. Así es. Bueno, Perfecto. ¿estamos entonces? Bueno, profe, Bien, muchas gracias. listo. Nos vemos. Chao, hasta la Ok. próxima. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.